La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes, hermanos y amigos de Proyecto Católico. Un saludo muy especial para las madres en su día y cada día, porque cada día, pues, nos van instruyendo, nos aman, nos cuidan, nos protegen, nos aconsejan, ¿no? Y vienen a ser, en cierta forma, el reflejo del Padre de los cielos, con sus cuidados maternales, ¿no? Con sus orientaciones que día a día nos dan, con su protección, etcétera. Ciertamente son una imagen del Padre, de Dios, ¿no? Cuando va creando el Génesis, ahí en el Génesis va creando la tierra y todo lo que todo lo que contiene, crea al hombre, a la mujer, y pone pues en disposición de ambos la creación y los manda a multiplicarse, ¿no? A ser fecundos. Y esa fecundidad, pues somos nosotros los hijos, por eso estamos muy, muy agradecidos con nuestras madres. Y también, de manera muy especial, con nuestra madre, la Virgen María. Dios quiso tener una madre, sí, así como lo oímos, Dios quiso tener una madre. Y eso, pues, tiene que hacernos pensar, porque vamos a ver que muchos hermanos evangélicos, no todos los protestantes, eh, rechazan este dogma católico que María es Madre de Dios. Por ejemplo, los primeros protestantes, que son los luteranos, también los anglicanos, han conservado este dogma católico que María es Madre de Dios. No es una herejía decir que María es Madre de Dios. Esto, el sentido común, en primer lugar, nos muestra, es una comprensión del intelecto humano que un ser que nace, que es dado a luz, que es parido, ¿no? Que es engendrado, gestado 9 meses y dado en parto, ¿no? Dado a luz, es pues hijo de una madre. Luego, pues ya viene el cuidado, ¿no? La crianza, etcétera. Entonces, primero el sentido común nos dice que pues una madre es aquella que engendra, que gesta y que da a luz a un hijo. Entonces, si solamente fuera portadora, como lo hemos visto y lo hemos oído de muchos hermanos evangélicos, a quienes estimamos mucho, pero pues ellos dicen que no, que María no puede ser madre de Dios, madre de Cristo, porque Cristo ya existía en la eternidad. Y si Cristo existió en la eternidad, es imposible pues que María lo haya creado. Pero entonces, cuando nosotros, católicos, ¿no? Los primeros cristianos, decimos que María es Madre de Dios, no estamos de ninguna manera afirmando que María lo engendró en la eternidad o lo creó en la eternidad, ¿no? Eso no enseña la Iglesia Católica. Pero bueno, tenemos que tener no solamente razones de sentido común, sino también dar razones teológicas de por qué este dogma, ¿no? Ahora, Jesús, nosotros podemos ir al Evangelio, a diferentes libros, y vamos a reconocer que Jesucristo se reconoce como Dios. Por ejemplo, allí en Juan capítulo 8, versículos 24, 28, 48, del Evangelio según pues San Juan, ¿no? O también de este mismo Evangelio, ahí en el capítulo 13, versículo 19, en la cena, ahí ¿no? En la cena,
Él se reconoce como Dios se le presenta a Moisés allá en el Éxodo capítulo 3, versículo 14, y le dice, yo soy el que soy. Moisés le pide un nombre y Dios le dice, pues yo soy. Y este nombre es asumido por Jesucristo en los versículos que hemos mencionado y también en la hora cumbre de la presencia de Dios entre nosotros, allá en el huerto de Getsemaní, la hora que va a ser pues cogido por los judíos, luego llevado pues al martirio, ¿no? Delante de Judas, van guardias de los sacerdotes, etcétera, y preguntan que quién es Jesús, y Jesús va a decir, yo soy. ¡Pum! Caen al suelo solamente de escuchar el nombre de Dios. Y Jesús dice, yo soy. Entonces, Jesucristo se reconoce a sí mismo como el Dios de los israelitas, el Dios de, de todo el universo. Entonces, para nada estamos diciendo pues que esto es una herejía o que es una falsedad, que estamos mal con el dogma, ¿no? El dogma, entendámoslo como una verdad directamente revelada por Dios. Es una verdad que se formaliza, que se establece con un razonamiento como que estamos elaborando, ¿no? Y esta verdad es propuesta por la iglesia para ser creída por todos los fieles. Y entonces, si es una verdad, puede ser creída y una vez razonada, ¿no? Digamos, empleando la lógica, como lo estamos haciendo, pero además de la lógica, la fe, entonces nosotros pues podemos afirmar y creer que Jesucristo, en este caso, tuvo una madre y que esta madre es María, María, Madre de Dios. No estamos diciendo que sea madre del Padre, madre del Hijo y madre del Espíritu Santo, o sea, de la Trinidad, de nuestra divinidad. No, lo que los católicos afirmamos que María es madre de la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es madre de Cristo, madre en todo el sentido de la palabra, no solo madre biológica, sino también en el sentido de ser madre de Cristo como divinidad, como Dios, como la segunda persona de la Trinidad. Bien, entonces hay 4 dogmas sobre María, ¿no? 4 dogmas marianos. El de Madre de Dios, el otro que es la virginidad perpetua, ¿no? Siempre virgen, María, la Inmaculada Concepción y la Asunción. Pero bueno, como estamos en el Día de la Madre, queremos tocar de la maternidad de María, como una honra a mi madre y a todas las madres que nos siguen y a todas las madres magníficas de la humanidad y a la Virgen María, ¿no? Y esto le estamos haciendo tributo a Cristo, que quiso tener una madre. Y eso lo encontramos nosotros en la revelación, ¿no? No es locura nuestra. Eh, este dogma surge eh, por motivos que un patriarca, un obispo de los principales del siglo V, de nombre Nestorio, ¿no? Era patriarca de Constantinopla, era una de los 5 patriarcados más importantes, ¿no? Jerusalén, Antioquía, Constantinopla, Roma, etcétera. Bien, entonces, este patriarca, a veces con la intención de salvaguardar la divinidad de Dios, nos introducen estas enseñanzas que se alejan
de la enseñanza ortodoxa de la Iglesia Católica. Entonces, Nestorio, este patriarca, va a afirmar que en Cristo hay dos personas distintas. O sea, muy contrario a lo que la Iglesia nos enseña, ¿no? Que es una sola persona, ¿no? Con naturaleza humana y divina. Pero este nos va a decir que hay dos personas distintas, las separa, una divina y otra humana. Y luego que estas dos naturalezas no estaban unidas entre sí. Por lo tanto, ¿no? se va a concluir que María no sería la madre de Cristo, la madre de Dios, sino que solo sería la madre de Jesús hombre, o sea, de un Jesús humano, de un Jesús biológico, para dejarnos entender, pero no de la divinidad de Cristo como divinidad. Entonces así Jesús pues nace de María solo como hombre, pero que más tarde asumiría la divinidad y por eso se diría que Jesús pues es Dios. Entonces con estas ideas elucubradas por este obispo, de este patriarca, es que se va a convocar el concilio de Éfeso allá en el año 431, o sea, siglo V, siendo papa San Clementino. Bien, entonces la iglesia va a dar una definición sobre la maternidad de María, porque aquí se estaba afectando la divinidad de Cristo, no era una cosa así nada más que plantearnos la cuestión sobre María, no, también estaba afectando la divinidad de Jesucristo como Dios. Se estaba negando pues que fuera persona divina. Eh, Al fondo era esto, ¿no? El fondo de la discusión era afectar la divinidad de Cristo. Bien. Ahora, sí, Dios quiso que esto se aclarase y por eso en el concilio van a definir lo siguiente. Abro cita. Si alguno no confesare que el Emmanuel, Cristo, el Emmanuel Dios con nosotros, que eso es lo que significa, ¿no? Bien, es verdaderamente Dios y que por tanto la Santísima Virgen es Madre de Dios. ¿Por qué? Parió, según la carne, al Verbo de Dios hecho carne. Eh, y viene el anatema, ¿no? La sanción. Sea anatema, termina. Sí, entonces, el que no confesare que Cristo pues es Dios, sea anatema. Cierro cita. Bien, entonces, así la iglesia definió este dogma sobre la maternidad de María para salvaguardar pues la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ya desde el mismo Génesis, Dios está teniendo este plan, esta economía de salvación que a través de, de un hijo nacido de una mujer nos salvaría del pecado original y de nuestros pecados también. Y salvaría con esto a la creación. Ya en el Génesis, en el capítulo 15, ya nos está dando una profecía que el Mesías, el Salvador, nacería de una mujer. Bien, entonces recordemos rápidamente lo que nos dice Génesis capítulo 3, versículo 15, luego pues que ya sucedió lo del pecado, ¿no? Se notó todo esto y vamos a ver la cita. Abro cita. Enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar, ¿no? Su talón. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, hay un linaje, ¿no? Que puede ser la ascendencia como la descendencia de alguien, en este caso de la mujer. La mujer, así la llama el Génesis, ¿no? Aquí sería la madre del Salvador, que a la postre pues vendría a ser nuestro Señor Jesucristo. Bien, pero este no va a ser pues un hijo cualquiera, no un hijo de vecino, no, tiene un linaje,
¿no? Por un lado, como ya nosotros conocemos, pues va a venir de un linaje principesco, de un rey, del rey David. Pero por otro lado, pues este linaje es de divinidad, de divinidad. Bien, entonces esto ya tenemos una base en el Génesis. Claro, los profetas como Isaías, ahí por ejemplo en el capítulo 7, versículo 14, también pues se nos va a decir que a través de una señal va a venir pues el Salvador, ¿no? Bien, vamos a esa cita de Isaías capítulo 7, versículo 14. Abro cita. Pues bien, el Señor mismo va a daros una señal. He aquí que una doncella está encinta y va a dar a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien, una doncella va a dar a luz un hijo. Vamos a ver que en el libro de Mateo, en el capítulo 1, ¿cierto? Desde el versículo 20 en adelante se nos va a hablar de esta mujer y de esta doncella o virgen, ¿no? Que es la señal, la virginidad es la señal, una señal muy especial, va a engendrar, va a dar a luz un hijo. Bien, vamos a Mateo capítulo 1, versículo 20. En estos versículos anteriores está José planteándose este dilema de cómo es que pues María había quedado encinta y él quiere apartarse porque eh, está intuyendo que pues hay algo divino, algo sagrado en la maternidad de María, porque ellos estaban comprometidos y pues no habían tenido relaciones. Claro, lo que se podría pensar es que María pudo haber sido infiel, pero eso, conociendo la calidad de mujer de María, es que pues San José va a dilucidar a sí mismo y desechar que podría haber una infidelidad. Eso no lo muestra el Evangelio, pero conociendo que que José es un hombre justo, por eso es que él llega a esa conclusión de que hay una intervención divina y que María pues estaría siendo elegida para algo muy especial. Vamos a Mateo capítulo 1, versículo 20 en adelante. Así lo tenía planeado José, ¿no? Cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, del rey David, descendiente del rey David, hijo de David, no temas tomar contigo a María, tu mujer, porque lo he engendrado en ella. Subrayo, lo he engendrado en ella es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, subrayo nuevamente, dará a luz un hijo, ya este es en el versículo 21, ¿no? Y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Versículo 22. Todo esto sucedió para que se cumpliese el oráculo del Señor por medio del profeta, el profeta Isaías, que hemos leído ahí, Isaías capítulo 7, versículo 14. Ved que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Repito, ved que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Sí, repito, Dios con nosotros. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Dios con nosotros. Entonces, San José, pues, maravillado de esta revelación, ¿no? Lo cree y va a tomar a María, ¿no? Y luego los va a cuidar a ambos, ¿no? Y va a ver en María el reflejo de una mujer extraordinaria, de una madre extraordinaria, que pues ya sabemos cómo es que de noche tienen que huir a Egipto y eso no le interesó a María.
tener que pasar todas esas penurias de irse a vivir a un pueblo pagano, idólatra como era Egipto. Y ahí cuidaron de Jesús, del niño Jesús. Bien, entonces aquí bastaría con solamente estos versículos para entender, comprender y aceptar que María engendró en ella, por la obra del Espíritu Santo, a Jesucristo, que le dio a luz, ¿no? Que es madre, esto es ser madre, ¿no? Y es madre de Dios con nosotros, del Emmanuel, no de la parte biológica, la parte humana y no la parte espiritual. No que solamente fue portadora y que después Dios la desechó, no, porque tuvo que cuidarlo, María, no solamente hasta cuando tuvo 12 años y fueron a, al templo, y donde Jesús se perdió en el templo, no, lo estuvo cuidando, le estuvo transmitiendo la fe. Claro, Jesucristo ya siendo Dios, pues se entiende que no necesitaría, aún siendo niño inclusive, pero María, como vamos a ver en un momentito más, cumplió ese deber que toda madre, y obviamente también todo padre, deben realizar con sus hijos, hacerlos crecer en la fe. No basta con bautizarlos, porque da pena pues que los niños terminan hacen la primera comunión, la confirmación y llegan a jóvenes, muchos de ellos no se casan. Entonces, ¿qué ejemplo algunos padres y madres están dando en el crecimiento de la fe? No, no solamente basta dar ciudadanos, bueno, no basta dar buenos ciudadanos, buenos profesionales, darles educación para que sean profesionales, sino sobre todo para que sean verdaderos cristianos, verdaderos hijos de Dios. Entonces la madre cumple un rol fundamental. No, no es solamente engendrar y dar a luz, no, sino también que conozcan a Dios y que el ser ciudadanos, el ser un profesional, lo hagan siendo verdaderos cristianos. Bien, pero bueno, no nos detengamos en Mateo capítulo 1, versículo 20 al 23 que hemos leído, y puedan memorizar ustedes estos versículos, sino también vamos a Lucas. La verdad que, el Nuevo Testamento abunda en textos eh, bíblicos, versículos, en los que continuamente los apóstoles, y aquí en lo que hemos leído, el ángel enviado por Dios, nos enseña que Dios y los apóstoles la reconocen como madre de Dios. Bien, entonces en Lucas capítulo 1, versículo 31, estamos en la anunciación del ángel a María. Ya la saludó y pues ahora el ángel le va a revelar algo extraordinario. Vamos a Lucas capítulo 1, versículo 33 al 35. Le dice el ángel a María, abro cita, vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, subrayo, vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Jesús, no sé, para nosotros Jesús es Dios, no es cualquier Jesús, es el Hijo, como vamos a ver, el Hijo de Dios Padre. Versículo 32. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Bien, entonces, el Hijo de Dios va a concebir y va a dar a luz al Hijo de Dios, cuyo linaje, ¿recuerdan Génesis capítulo 3, versículo 15? Cuyo linaje, ¿no? O sea, linaje es, pues, eh, un reconocimiento, un sentido de nobleza, de grandeza de una persona, de su ascendencia y su descendencia.
¿no? Entonces, un rey, ¿no? Ella va a ser madre de un rey, ¿no? Bien, versículo 35. El ángel le respondió, porque María pues estaba diciendo, pero ¿cómo esto va a suceder si no tengo relación sexual con alguien, no conozco a hombre alguno? Versículo 35. El ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el que ha de nacer, subrayo, nacer, será santo y será llamado Hijo de Dios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, entonces el ángel está revelándonos que el ser concebido por María es hijo de Dios. Pero unos días después, María conoce a través del ángel que Isabel, su pariente, que es ya una mujer de avanzada edad, que no podía tener hijos, pues va a concebir también. Perdón, ya había concebido y ya estaba en 6 meses de gestación. Entonces ella va a visitarla y cuando se encuentran estas santas mujeres, el Espíritu Santo pues va a revelar eh, a la iglesia, a la humanidad, a través de las palabras de Isabel, que pues María va a ser madre del Señor, Señor Kyrios o Kyrie, eh, con el significado de ser Señor divino, no cualquier Señor, un rey, un mortal, no, Señor Dios. Vamos a Lucas 41 al 43. Y sucedió que en cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno e Isabel quedó llena de Espíritu Santo. O sea, lo que va a venir a continuación es revelación de Dios, de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Versículo 42. Y exclamando con gran voz, dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno. ¿Y de dónde a mí que la madre de mi Señor? Repito, versículo ya 43. ¿Y de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Así, Isabel llena del Espíritu Santo, hablando por su boca, el Espíritu Santo va a revelarnos que Jesucristo, que María es madre del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, madre, no una portadora que se puede desechar, no como una probeta, no. Eso no es lo que dice la Biblia. Eso no dice la Biblia que María fue portadora y que después ya fue desechada. No. Dios, la Trinidad, aquí estamos notando primero el Padre a través de su mensajero, el ángel Gabriel, pues le va a anunciar a María que va a ser madre, ¿no? Que va a ser madre del Hijo del Altísimo. Y acá el Espíritu Santo, ¿no? Nos va a decir a través de Isabel que María es madre del Señor, Kyrios, eh, de la Señor de divinidad. Bien, entonces, eh, imposible, pues ya más allá del sentido común, ahora tenemos lo teológico, ¿no? El conocimiento de Dios, de las cosas de Dios, de la revelación, que en este caso es revelación de la naturaleza de Cristo, que es divino, ¿no? Que es divino, que es hijo del Padre, por lo tanto tiene la misma naturaleza del Padre. Ahora, el Nuevo Testamento ciertamente nos va a dar más textos. Eh, pues Cristo es Dios y que María es madre de Cristo. Por ejemplo, ahí en Lucas capítulo 2, versículo 51, eh, cuando ya de estar en Jerusalén, que Jesús se perdió y fue reencontrado ahí luego de 3 días, regresan a Nazaret y se nos dice lo siguiente ahí en Lucas 2:51. Bajó con ellos y vino a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Su madre
subrayo, su madre conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Sí, las mujeres, pues, son sentimientos, son emoción, son sentimentales, pero guardaba esto en el cofre más bello que ellas tienen, que es su corazón, de donde brotan las mejores cosas del ser humano. Y María es la esplendidez de la raza humana, la esplendidez de las mujeres. Ella es la joya de la creación. Si el hombre era la corona de la creación, porque así se coronó todo lo que Dios creó, creando al hombre y creando a la mujer, siendo la joya de la creación, nuestras madres, ustedes madres nuestras, ¿no? Son nuestra joya, ustedes son lo mejor, la esplendidez de la creación. En Caná también, recuerden, vamos allá a las bodas de Caná, contemplemos este diálogo entre Dios, Jesús y su madre, ¿no? Y los apóstoles ahí presentes, por eso es que San Juan nos va a decir que es madre. No lo dice acá el Papa, no lo dice un obispo, no lo dice uno de nuestros presbíteros, no, lo que la Biblia nos dice es algo muy diferente a lo que los queridos y estimados pastores evangélicos enseñan diferente a sus feligreses. La Biblia nos dice, San Juan nos dice que María es la mujer del Génesis capítulo 3, versículo 15. Vamos ahora al Evangelio según San Juan capítulo 2, del versículo 1 al 5. 3 días después se celebraba una boda en Caná de Galilea y estaba ahí la madre de Jesús. Repito, la madre de Jesús. Versículo 2. Fue invitado también a la boda Jesús con sus discípulos y como faltara vino, porque se había acabado el vino de la boda, le dice a Jesús su madre. Repito, le dice a Jesús su madre. No tienen vino. Jesús le responde, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Miren, mujer, Génesis 3:15, aquí Jesús está mostrando como la nueva Eva, la mujer, ¿no? Allá la Eva del Génesis 3, del capítulo 3, del capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 de Génesis, aquí está viniendo la nueva Eva, ¿no? Vamos otra vez a Juan 2, pero ahora el versículo 4. Jesús le responde, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. La de Juan, ¿se acuerdan que les había mencionado Juan capítulo 18, versículo 4 a 6, cuando Jesús dice, ¿a quién buscan? Yo soy Jesús, yo soy, ¿no? Dios, yo soy Dios, ¿no? Yahvé. Entonces, versículo 5, dice su madre, subrayo, dice su madre a los sirvientes, haced lo que él os diga. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Y haced lo que él os diga. La madre nos lleva a Jesús, lo que a veces nuestros hermanos no comprenden por qué tenemos este aprecio, esta honra que le damos a María, esta veneración, que no es adoración, por lo tanto no es idolatría. Por esos motivos y por lo que acabamos de escudriñar las escrituras, por eso nosotros decimos que María es madre de Jesús, que es Dios, la segunda persona de la Trinidad. Y ya en la hora crucial de nuestro Señor Jesucristo, nuevamente el apóstol Juan, el apóstol amado, el teólogo de los apóstoles, va nuevamente a revelarnos lo de Génesis 3:15 y lo que acabamos de leer aquí en las bodas de Caná. Vamos a Juan, capítulo 19, versículo 26. Jesús, Dios, ¿no? Jesús viendo a su madre, repito, Jesús viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre,
mujer, ahí tienes a tu hijo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, aleluya, ¿no? Gloria al Señor. Nos está dando a la madre, a su madre ahora viene a ser nuestra madre. Benditas y bienaventuradas seas por siempre, Virgen María, porque fuiste y eres la madre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, el Emmanuel, Dios con nosotros. Bien, luego, ya en los tiempos apostólicos, Jesús ha ascendido, ha enviado al Espíritu Santo, la iglesia empezó a ser perseguida y uno de los primeros que la empezó a perseguir justamente fue Saulo, que luego de su conversión vendría a ser Pablo. Y Pablo nos va a dar la misma revelación que primero los escritores del Génesis y luego los apóstoles nos han venido revelando, y también los profetas como Isaías, nos han revelado que Cristo, siendo Dios, fue engendrado por una mujer. Vamos a Gálatas capítulo 4, versículo 4. Pero al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo. Envió Dios a su Hijo, nacido de mujer. Nacido de mujer, nacido bajo la ley. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien, Pablo, ¿no? Y luego ya al final, si el Génesis nos está mostrando que vendría un Salvador nacido de una mujer, el Génesis ya también al cierre de la revelación divina, nos va a mostrar nuevamente a esta mujer, ¿no? Que va a dar a luz un hijo. La iglesia no dio a luz al Salvador, fue María la que dio a luz al Salvador. Pero ciertamente hay algunos teólogos que nos muestran que lo que Génesis capítulo 12, versículo 1 en adelante nos está mostrando, tanto la figura de María como de la iglesia. Vamos a Génesis capítulo 1 hasta el versículo 5. Una gran señal apareció en el cielo, una mujer, nuevamente la palabra mujer, ¿no? Como nos hace mostrar ahí en Génesis capítulo 3, versículo 15. Una mujer vestida del sol con la luz bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Está encinta y grita con los dolores del parto y con el tormento de dar a luz. Versículo 5. La mujer dio a luz un hijo varón, el que ha de regir a todas las naciones con cetro de hierro, y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Este hijo, palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y en este hijo, pues, luego va a ser ascendido al cielo, ¿no? La ascensión de nuestro Señor Jesucristo, y ahí está sentado a la derecha de Dios Padre. Bien, entonces, desde principio a fin, ¿no? Génesis, los profetas Isaías, los evangelistas, los apóstoles, nos van a ir narrando que Jesús es Dios. Y bien, para cerrar, ¿no? este tema tan hermoso sobre Jesús, sobre María, ¿no? Cómo es que Jesús, Dios, quiere tener una madre, quiere experimentar todo lo que los hombres, nosotros acá gozamos y sufrimos. Jesús asume toda la humanidad de nosotros. Por eso su misión de salvación va a ser plena, va a ser completa, ¿no? Y vamos a Lucas capítulo 2, versículo 22. Ya María ha dado a luz a su hijo, han pasado unos días, tienen que llevarlo al templo a cumplir la ley. Vamos a Lucas 2:22. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, de María y del niño, según la ley de Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarle al Señor. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, aquí vemos a María con José también, llevando a Jesús, llevando a Jesús para presentarlo, pues, a Dios, ¿no? Para cumplir lo que la ley manda. Entonces, hay obligaciones, hay deberes que los padres,
en especial las mamás, estamos tocando hoy en su día, que hay que cumplir con nuestros hijos. No es solamente pues darlos a luz, que crezcan, comprarles ropa, enviarlos a los mejores colegios, comprarles celulares, etcétera, tantos bienes, ¿no? Ropa de marca, las mejores tablets o mejores computadores. No, no solamente basta lo material. Recordemos, padres, especialmente ustedes, mamás, que nosotros somos creados a imagen de Dios para vivir con Él en la plenitud de la eternidad. Para ello, pues, necesitamos crecer en sabiduría, no solamente de los hombres, sino también en la sabiduría espiritual que nos viene de Dios. Y ahí ustedes, mamás, cumplen un rol y que a veces por el hecho de hacerse profesionales o de dedicarse a alguna labor fuera de casa, se descuida un poco los tiempos con los hijos. Las mamás, hay que felicitarlas, son más cuidadosas que los papás, a pesar de sus 8, a veces 10 horas de trabajo en la calle, vienen a casa y siguen trabajando ahora haciendo las tareas, no solo del hogar, sino también con los hijos. Ahí tenemos los hombres un ejemplo extraordinario de seguir, ¿no? La jornada laboral, porque a veces somos bien bravitos, bien machitos, en llegar a la casa, golpear la mesa y reclamar la comida y que nos atiendan, pero a la mamá, ¿quién la atiende? A la mujer, a la esposa, ¿quién la atiende? Y a veces le pagamos, mamás, a ustedes con ingratitudes. Perdónenos nuestras rebeldías, nuestras ingratitudes, nuestras incomprensiones. Ustedes son maravillosas, de verdad. Así, ¿no? Y tienen el modelo de la Virgen María, que ella de repente hubiera querido dar su vida para que Cristo no esté colgado en la cruz. Pero esa fue la misión de nuestro Señor Jesucristo. Y en Jesucristo ha querido tener pues una madre maravillosa, que como nos dice Lucas capítulo 2, versículo 51, conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón. Y el versículo 52 nos dice que Jesús progresaba en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mi mamás, ayúdenos y ayuden a sus hijos a crecer en esta sabiduría hacia Dios. Si papá a veces se preocupa mucho por los estudios, ustedes equilibren la balanza, lleven a los hijos a la misa, lleven al esposo también a la misa, ¿no? Bien, madres, y sobre todo a nuestra queridísima Madre, la Virgen María, queremos tributar honor a ustedes por el rol de mamás que cumplen con nosotros. Desde acá, Vicente Troncos, de Proyecto Católico, para que ningún cristiano se deje llevar por cualquier viento de doctrina falsa. Denle like y los invitamos a suscribirse y marcar la campanita negra para que les lleguen todos los videos que estamos subiendo. Queridas madres, que el Señor las bendiga abundante y copiosamente todos los días de su vida.